Y en el contexto del Congreso del Futuro, que hemos tenido buenos invitados, entrevistados, temas fantásticos, lo ha visto cientos de miles de personas, a través de manera telemática, sin duda, por las razones obvias. Bueno, hoy tenemos la oportunidad nuevamente de tratar un tema sumamente relevante que nos puede cambiar la fisonomía del planeta, de nuestro país, la estructura productiva. Es muy de futuro y de un futuro verde. Las energías verdes. Y justamente nuestra invitada es María Paz de la Cruz, que es ingeniera civil industrial de la Universidad de Concepción y especialista en Carbon Management de la Universidad de Edimburgo, gerente general de la Asociación Chilena de Hidrógeno. Muchísimas gracias por recibirnos, María Paz. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Matías, buenas noches, muchas gracias por la invitación, por hablar de estos temas que ojalá que no sean tan del futuro, sino que sea un futuro más cercano. Sí, no, tienes toda razón, porque entiendo que ya es una realidad de alguna manera, ¿no? Y lo hemos hablado, yo he escuchado al ministro anterior, y esto es uno de los temas, María Paz, tú me lo desmientes si no es así, por lo que yo he entendido, es uno de los temas donde Chile tiene política de Estado, donde cambian los gobiernos, pero las políticas más o menos en energía siguen respetando lo que hacía el anterior y no redescubrimos la rueda cada 4 años. Hidrógeno verde es uno de los grandes temas del presente y del futuro. De eso hablaron hoy, ¿no? En parte. Sí, no, sin duda. Y bueno, lo que dices tú, tienes toda la razón. El hidrógeno verde tiene la virtud de ser transversal políticamente y que es un tema que hoy en día cohesiona y convoca a todos los actores del mercado, que en el fondo también nos está dando la posibilidad de reactivar nuestra economía. El hidrógeno, la verdad que el mercado que tiene potencial es bastante grande, digamos. En el fondo el mercado está un poco fundamentado porque los países empezaron a comprometerse con la carbono neutralidad. Claro. Se empezaron a dar cuenta que había sectores industriales que eran difíciles de descarbonizar. Entonces, con el caso del transporte aéreo, el marítimo, las mismas industrias que ocupan altos hornos, alta temperatura, y ahí se dieron cuenta en el fondo que no se podía electrificar todo y era necesario tener un combustible limpio, digamos. Y el hidrógeno, la verdad que es la alternativa, el hidrógeno verde, sí, que es producido, digamos, que el principal insumo, y quizás está bueno recalcarlo, que el principal insumo es la electricidad renovable. Es por eso que Chile tiene tanto potencial. Sí, expliquemos un poquito, porque el hidrógeno no es la novedad. Es cómo producimos, cómo separamos, ¿no es cierto?, partículas de hidrógeno y oxígeno, obtenemos este hidrógeno. Esto no es lo novedoso, sino que, o novedoso o más de futuro, donde genera más expectativa, es que este hidrógeno se hace a través del proceso de la electrólisis y es con energía eléctrica que está generada por sol. Esa fuente natural es la que hace que el resultado sea el verde, ¿no es así? Claro, es el origen de la electricidad que utilizamos para poder separar estas moléculas de hidrógeno y de oxígeno. Ahora, puede ser sol, puede ser todos los recursos renovables, digamos. Sí. Chile tiene situaciones de sol. Entonces, Chile al mejorar en la producción eléctrica con fuentes renovables hace que tenga este hidrógeno verde. Tenemos efectivamente como país una ventaja competitiva, tenemos una posibilidad de desarrollarnos fuertemente allí sin altos costos. Mira, el costo, la verdad que los recursos que tenemos renovables son enviables. Tenemos la mejor irradiación solar del mundo en el desierto de Atacama. Tenemos una muy buena calidad de vientos, pero especialmente también en la Patagonia. Y bueno, hay estudios que sitúan, tenemos energía de los mares, tenemos la energía de la tierra, ¿ya? Claro. Geotérmica. Claro, entonces tenemos la energía del agua, la hidroelectricidad también. Entonces, todos esos son recursos renovables y hay estudios que dicen que el potencial de energía renovable es equivalente a 70 veces el actual consumo eléctrico de Chile. Entonces, lo que pasa es que podríamos crecer 70 veces Chile en el potencial que tenemos de recursos. Y eso es sin considerar el potencial de energía marina. Así que, oye, una pregunta, perdón, no, te interrumpí en un argumento que estabas dando, discúlpame. Sí, lo que pasa es que eso sumado, porque eso no es todo, eso sumado a la baja de las tecnologías renovables, baja el precio.
la baja de precio de las tecnologías, de los costos de las tecnologías renovables, hacen prever que vamos a tener precios de energía renovable, de electricidad renovable muy baratos. Y es por eso entonces que no tan solo nosotros, sino que organismos internacionales dicen que Chile va a tener uno de los costos más competitivos del planeta. Uno ve con cierta, o mirado en los últimos años, con cierta envidia, sana envidia, si es que la existe, cómo nuestros vecinos encuentran pozos. Qué sé yo, Bolivia, me acuerdo del famoso Pozo Margarita en Tarija, Vaca Muerta en Argentina. Y dice, bueno, y Chile que está por aquí no le toca nada de esto. Pero la naturaleza se encarga de equilibrar en algún momento. Para lo que viene hacia el futuro, ¿es más conveniente tener este desierto y estas capacidades de generación eléctrica con energías renovables que descubrir fosos de gas o de combustibles fósiles? ¿Tú crees que de alguna manera terminamos siendo igual bastante privilegiados? Totalmente, yo creo que sí es un país que somos, estamos predestinados a jugar un rol importante en todo lo que es la descarbonización de Chile, también del mundo. Porque por el potencial que tenemos. O sea, no todos los países tienen estas virtudes y esto, como te digo, no lo decimos solamente nosotros, sino que también lo decimos organismos internacionales y no se te olvide que tenemos una estrategia también, que es una estrategia que lanzó el gobierno en noviembre del año pasado. Y esa estrategia, en el fondo, acelera pone unos targets bastante ambiciosos, que nos pone en uno de los, o sea, top one, digamos, o uno de los primeros lugares de competitividad de producción de hidrógeno. Entonces, lo que hizo esta estrategia, además con su ambición, ambiciosa pero realizable, digamos, es que centró, que fijó la mirada de todos los headquarters o las casas matrices de las grandes compañías alrededor del mundo. Entonces, ahora están mirando todos a Chile y han venido organizaciones internacionales que andan buscando comprometer suministro o sus requerimientos que van a tener en el futuro, porque hay países que, producto de la carbono neutralidad que se comprometieron, van a ser importadores de combustibles. Ahora, María Paz, nosotros tenemos energías renovables para generar electricidad. Con esa electricidad generamos este hidrógeno que es verde por el origen verde y sustentable, ¿no es cierto?, de la energía. Luego el hidrógeno en sí es un combustible, ¿no? Entiendo que además es un combustible poderoso. Hoy las tecnologías permiten que con hidrógeno, por ejemplo, mover barcos pesados, mover camiones de la minería, mover trenes el día de mañana, ¿o falta todavía para que la tecnología permita funcionar con el hidrógeno? Porque ahí sí que no nos va a ganar nadie, o vamos a tener muchas ventajas, ¿no? Hay algunas tecnologías que ya están y hay otras que siguen perfeccionando. Pero claro, la virtud, lo que decías antes, la virtud del hidrógeno es que es su versatilidad. El hidrógeno lo puedes ocupar como gas, ya per se como combustible, y directamente en los autos de celda combustible, que en el fondo son más que nada autos eléctricos, pero que son alimentados por gas porque tienen estas celdas que transforman el gas en electricidad internamente. Puedes ocupar también, lo puedes ocupar directamente en las redes de cañería, con la mezcla con gas natural y utilizarlo como calor en las casas. Sí, de hecho, como mencionabas antes, el hidrógeno no es la novedad. Antes del gas natural, Chile se utilizaba el gas ciudad. El gas ciudad tenía un porcentaje de hidrógeno, fíjate. Pero ese hidrógeno en ese entonces era hidrógeno gris, que es el que le decimos el hidrógeno que viene de cuando se utiliza combustibles fósiles. Claro, el CO2, ¿no es cierto? Pero emite mucho dióxido de carbono a la atmósfera, entonces eso es el que esa es la novedad del verde, ¿no? Que no lo hace. Es verde. Sí. Pero como energía, como combustible, ¿cómo se comporta hoy y qué se espera el día de mañana? ¿Qué cosas vamos a ver funcionando con hidrógeno? ¿Aviones, por ejemplo? Ya tiene, sí, bueno, claro, también. Ya hay algunos prototipos, pero lo que se ve ahora hoy en día, digamos, son los buses, los autos también, eso está claro. Ahí está mostrando los camiones. Sí. De hecho, la Estrategia Nacional de Energía la Estrategia Nacional de Hidrógeno
incluye la utilización de hidrógeno en estos camiones de la minería, de los camiones, los CAEX que le dicen, de los camiones de extracción minera, en buses de larga distancia, porque ahí es donde están las ventajas del hidrógeno. ¿Y tienen la misma potencia? ¿Los motores de hidrógeno tienen la misma potencia que pueden tener los de petróleo o diésel o gasolina? Mira, el hidrógeno tiene 3 veces más energía que el petróleo, ¿ya? Y la verdad que eso va a depender, el uso o la energía que te entregue al final va a depender de cuál es el motor que estás usando. Perfecto. O sea, sí. Al utilizar el hidrógeno en la celda combustible, la verdad que sí tiene mayor eficiencia. 2 cosas me hacen falta saber. Una, fundamentalmente, si tiene la misma flexibilidad o posibilidades de transporte que tienen otros combustibles que conocemos. Hemos visto aquí, así mirando el océano, en muchas playas de nuestro país, esos barcos cargueros enormes, esos petroleros. Sí. Bueno, así se transporta el petróleo. ¿El hidrógeno es fácilmente transportable también? 1. Y 2, el costo de producción por cada kilobyte, por ejemplo, no sé por qué lo podríamos medir, generar la misma cantidad de energía con combustibles fósiles en costo, no en eficiencia ni en potencia, sino que en costo, y con el hidrógeno verde, ¿cómo andamos? O sea, transporte y costo. En el transporte, hay... recuerda que el hidrógeno también puedes usar derivados del hidrógeno, porque con el hidrógeno puedes fabricar amoníaco, puedes fabricar también metano, y puedes fabricar combustibles sintéticos. Entonces, yo no sé si has escuchado los 2 proyectos pilotos que hay, anunciado uno en el norte y otro en el sur. En el norte es la fabricación de amoníaco, y ese amoníaco en el fondo tiene más fácil transporte. Yeah. Hoy en día es más fácil que transportar el hidrógeno líquido, digamos, que todavía está en prototipo, y hay un barco que está entre Australia y Japón, digamos, que se está ahí experimentando. Carla, ¿tú otra pregunta? El costo para producirlo puede ser más potente, más eficiente, lo que sea, pero ¿cómo andamos para producir una misma unidad de energía con combustibles fósiles y con hidrógeno verde? El costo de producción hoy en día, el costo de producción varía, yo diría, entre 6 y 8 dólares o euros por kilo, digamos, pero esos son costos que se manejan más estándares, que claramente si tú comparas entre producir o tener energía con combustibles fósiles y tener energía con combustibles limpios, el combustible limpio es más caro hoy en día, y es más que nada porque es una comparación injusta, porque el utilizar combustibles fósiles no incluye el daño que tú haces al medio ambiente. Claro. Que en el fondo no tiene un peso de carbono, o bien, ese daño que haces tú al ambiente en el fondo se puede traducir en algunos problemas de salud. Que no se le añade, la externalidad negativa no se le está sumando al precio hoy día. Esto está subvencionado, por así decirlo. Claro, entonces hoy en día, si tú haces la comparación, esto no es competitivo, pero la Estrategia Nacional de Hidrógeno también se hace cargo de eso, habla de las conversaciones, del establecimiento quizás de futuras mesas de conversación para buscar algún precio justo al carbono y poder, de alguna forma, o bien buscar algunos beneficios tributarios. Entonces, en ese sentido, estamos tranquilos, digamos, con lo que anunció la estrategia y ver qué es lo que va a pasar. Y la apuesta del futuro es que el costo, digamos, de producción de hidrógeno verde baje, pero es más que nada atendido por los costos de electricidad. Sí. Pero lo más importante es las tecnologías del proceso de electrólisis, el proceso de separación de las plantas de producción de hidrógeno, por así decirlo. Ahí donde está la gran apuesta. Perfecto. Es ahí donde está la gran apuesta. La separación de las moléculas de hidrógeno y de oxígeno. En esas plantas donde está la caja de separación es la que va... Que es como un radiador donde están las plaquitas esas de la electrólisis y se separa. Bueno, es muy fascinante. Además que yo les quiero decir que en la web uno puede leer muchas cosas y es muy gráfico y si lo entendí yo, imagínense, es relativamente fácil de entender y es un futuro que no es tan futuro, está bastante cercano y a Chile le abre unas posibilidades enormes. Imagínense la producción de cobre con energías verdes.
cómo será el precio de nuestro cobre. Ya no va a ser un commodity, va a ser cobre verde. Miles de posibilidades. María Paz, muchas gracias por atendernos esta noche. Gracias por la invitación. ¿Cómo? Y que sea un futuro cercano. Muchas gracias por la invitación y que sea un futuro cercano. Yo confío en que el mercado nos va a sorprender. Muchísimas gracias, María Paz. Que te vaya muy bien. Buenas noches. Chao.